de septiembre de 1804 en Corrientes. Hoy, 200 años después, conoceremos la historia de este hombre que se crió en la indigencia y que con solo 35 años marcó una de las páginas más gloriosas de la historia correntina. Genaro Berón de Astrada nace un 19 de septiembre, una fecha muy emblemática del año 1804. Es una figura que desde sus orígenes, desde su nacimiento, prácticamente comienza a demostrar lo que sería su vida a lo largo de esa corta edad, de ese corto tiempo, ¿no? ¿Por qué decimos una figura emblemática y por qué decimos que está tan ligada a ese conjunto de elementos raros? El 19 de septiembre es el día que la Iglesia Universal lo celebra, lo recuerda a San Genaro Mártir, que es un santo, un mártir de los tiempos heroicos del cristianismo. Genaro Berón de Astrada nace ese día, se llama así precisamente Genaro por ese día, y curiosamente sus padres, que son Juan Vicente Berón de Astrada y María Paula Camelo, son los padrinos de bautismo de quien lo precedió, que fue Genaro Perú Gorría, otro prócer correntino. Los padrinos de Genaro Berón de Astrada serán a su vez los padres de Perú Gorría. Primera coincidencia. Segunda coincidencia, ambos Genaros, o tercera coincidencia si partimos del hecho inicial, ambos Genaros van a morir así trágicamente en el martirologio por las luchas, por lo que creían. El caso de Genaro Berón de Astrada por las luchas, por las libertades, digamos, como se decía en aquel momento, por patria, libertad y constitución, y bueno, se transforma así ya desde un primer momento en un símbolo, y yo creo que es una de las figuras, uno de los próceres más queridos de la historiografía correntina, no solo de la historiografía en sí, sino del imaginario popular correntino. José Genaro Perú Gorría fue gobernador de la provincia también, era 12 años mayor que Genaro Berón de Astrada. Vivían las dos casas pegadas una a la otra sobre el río, sobre la calle llamada Primera entonces, que es actualmente la calle Plácido Martínez, que da al río, de modo que también seguramente habrá tratado, habrá sido amigo, me imagino, de Genaro Perú Gorría, y habrá absorbido de él seguramente esas ideas también libertarias al punto extremo, diríamos, de ofrecer la vida por ella. Recordemos que Berón de Astrada forma parte de aquel panteón de próceres que se van formando en los tiempos en que la Argentina a su vez va construyendo sus propios próceres en un momento en que se está formando como nación, como Estado, y que Corrientes como provincia vieja necesita de ellos también. Bueno, la figura de Berón de Astrada, como la de Ferré, como la de Perú Gorría, son de esos primeros próceres. Berón de Astrada nace por supuesto en el 4 y crece durante toda la época del primer gobierno patrio, por decir así, a partir de 1810, y durante todos los 10 años que duró, o más, que duró la invasión, la dominación artiguista en Corrientes. Se educó, como todos los jóvenes de familia acomodada de la época, acomodada entre comillas, porque sabemos perfectamente, a partir de Mantilla, que nuestra sociedad ha sido desde el comienzo una sociedad muy pobre, muy orgullosa, pero de escasos medios económicos. Se educó en la escuela que llevaba adelante Fray José de la Quintana, que funcionaba en el mismo edificio del actual convento de San Francisco, y recibió la misma educación que sus contemporáneos famosos, como por ejemplo los generales Juan y Joaquín Madariaga, que fueron sus absolutos coetáneos, Tiburcio, Rolón, que fue unos años menor, en fin. Los Berón de Astrada eran también señores terratenientes, tenían sus campos y tenía su ascendencia entre, ¿no es cierto?, la peonada y otros hacendados. Por algo llegó al cargo que tuvo, ¿no es cierto? Es una figura que va a ir construyendo su vida con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, a partir del momento mismo en que su familia queda en la pobreza. Su padre, Juan Vicente, se muere tempranamente, él es el único hijo varón en una familia poblada de mujeres, su madre, Paula, sus hermanas, Margarita, Bernarda, Barbarita era la menor, son realmente las que lo están viviendo con él, que se convierte en la cabeza de la familia a partir de ese momento. Entonces tiene que comenzar a trabajar muy pronto, muy temprano, se va educando en esa sociedad pacata, señoril, de aquellos tiempos, del corriente de aquellos tiempos. Hay un tiempo en que se pierde la vida de Berón de Astrada, que son sus años mozos, cuando va a Buenos Aires,
no se sabe exactamente a qué, regresa después, ingresa a las milicias correntinas, e indudablemente el momento culminante del paso a la inmortalidad de Berón de Astrada es a partir del momento aquel en que lo eligen para ser gobernador de Corrientes, y que de ser simplemente un gobernador pasa a convertirse en un elemento, en un prócer, en un símbolo de la lucha por la libertad, cuando se declara la guerra contra Rosas y él comanda lo que se llama el primer ejército libertador correntino, un ejército que se va a batir con su propio gobernador, con él mismo, con Genaro Berón de Astrada al frente, el 31 de marzo de 1839, donde finalmente se ve inmolada la figura de Berón de Astrada, donde cae la figura, donde se muere el prócer, este hombre de escasa edad, en un momento en que realmente está uniendo su vida con la de Corrientes. Yo creo que ese es el momento trascendente de la vida de Genaro Berón de Astrada, sobre todo por el hecho de que lo eligen gobernador pensando que lo van a poder manipular, y de pronto este joven gobernador va a demostrar que tiene sus ideas propias, buenas, equivocadas, con errores, con aciertos, con miedos o no, pero resulta ser que se enfrenta a todo un poder, y teniendo la oportunidad de irse de ese campo de batalla con vida, ayudado, no se va, se queda, se muere, se inmola. Los historiadores, Mantilla en especial, a partir de Mantilla, todos los que lo siguieron, todos los clásicos como Manuel Vicente Figuerero, Federico Palma, los contemporáneos como el profesor Castelo o el profesor González Ascuaga, y entre todos ellos el que descuella, el que brilla por sobre todo, que fue esa especie de genio hiperactivo que fue Hernán Félix Gómez, destacan que fue un hombre en lo privado muy cariñoso con sus hermanas, que fue un hombre honrado, que tenía todas las condiciones que en aquella época se requerían, y supongo que en esta también se requerían para alcanzar la más alta magistratura de la provincia. Pertenecía a las familias tradicionales, antiguas, que habían gobernado las ciudades de la fundación, y que llega a la gobernación con el grado de coronel mayor. No se conoce nada de su vida amorosa o amatoria, pero yo tuve algunas noticias acerca de una supuesta novia de Berón de Astrada, que nombrada en unas cartas de un maestro, un profesor llamado Julio Armengol Alegre, que se llamó Rosario Mantilla. Mi abuela, que era sobrina bisnieta de Berón de Astrada, nunca lo dejaba de recordar, y eso que mi abuela no lo conoció, no dejaba de recordar, digamos, las anécdotas familiares. Y hay cartas que lo confirman. El doctor Manuel Florencio Mantilla, el primer historiador de Corrientes, guardaba una serie de cartas que después se publicaron en una revista que se llamaba Páginas Históricas hace un tiempo, dirigidas por Alberto Rivera, y merced al doctor Diego Mantilla, que conserva esas cartas, donde Genaro Berón de Astrada le escribe a sus hermanitas queridas, por ejemplo. Era muy propio de esa época. Son demasiado cariñosas esas cartas, y son reveladoras de una personalidad evidentemente simpática y atrayente para el momento. Pero si vamos a los hechos de las cartas que escribía, de las costumbres que tenía, de que no era ningún santo y que asistía a las fiestas, a las tertulias, a las reuniones sociales de la época, que son propias de las costumbres de entonces, nos están hablando un poco de esa personalidad querible. Cuando él se va a ir a la batalla, va a ir a la guerra, sus hermanas, recordemos otra vez lo que decíamos al principio, que está rodeada de mujeres en su casa. Sus hermanas, su madre ya habían muerto, sus primas, Trinidad y Dolores Niella, por ejemplo, se desesperan. Y ahí está el cuento, la leyenda, de que le quieren cortar los rizos, el cabello enrulado de su cabellera. Indudablemente era una figura querida. Hay otro hecho sobresaliente, que es que una de sus primas estaba embarazada, casada con Simón Niella, que era primo de él, tanto de Genaro Berón de Astrada como de Pedro Ferré. Está embarazada, y el niño que iba a nacer iba a ser ahijado de Genaro Berón de Astrada. El niño nace después de la muerte del gobernador. Entonces, ¿qué pasa? Le ponen el nombre de su tío y padrino, que no fue. Se llamó Genaro Niella. Entonces hay toda una relación que está como ratificando de cómo era este personaje. Su amor por Rosario Mantilla, que después de la muerte de Genaro Berón de Astrada se pierde, uno no sabe muy bien qué pasó con Rosario Mantilla, lo están pintando a este prócer, que, como digo, a 200 años de su nacimiento, un poco menos de su muerte, sigue sin embargo vigente. Y, oh casualidad, es el único prócer en Corrientes que no tiene una estatua.
1837, Genaro Berón de Estrada fue elegido gobernador de Corrientes. 2 años más tarde, el 28 de febrero, declara la guerra al brigadier general Juan Manuel de Rosas, por entonces gobernador de Buenos Aires. Con la batalla de Pago Largo, ocurrida el 31 de marzo de 1839, Berón de Estrada se levanta contra la tiranía, contra la soberbia y defiende con sangre la identidad del pueblo correntino. Cuando sube al gobierno de Corrientes, apoyado por Ferré, apoyado por los jerarcas de ese momento, piensan que va a mantener la política de acuerdo, de alianza, de pacificación, una política tutelada, si se quisiera así, con el gobierno central de Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires. En un primer momento todo hace suponer que sí. En 1837 la muerte prematura de Rafael de Atienza hace que se elija al sucesor y sale electo Genaro Berón de Estrada, joven. Al poco tiempo, en 1838, dentro de la política de conciliación que lleva adelante Genaro Berón de Estrada, que en realidad no se separa, no cambia mucho de la anterior política y de su adhesión al progreso y a la honestidad que lo caracterizan, se pronuncia a favor de lo que se venía diciendo en ese momento en Santa Fe, capitaneado o gobernada en ese momento por Estanislao López, que había que exigir a Buenos Aires la apertura de los puertos, que había que exigir los derechos que el interior tenía y que sabía que tenía. Y Berón de Estrada coincide en esta política, algo que nadie se atrevía a planteárselo a Rosas. Este primer compromiso con Santa Fe, con Estanislao López, va a ser el principio del fin del gobernador. Recordemos que después de esto muere abrupta, imprevistamente, Estanislao López, gran caudillo de Santa Fe, queda Domingo Cullen, Cullen continúa, Berón de Estrada se cartea permanentemente con Cullen, hasta que un golpe de Estado que en Santa Fe, que está programado, dirigido desde Buenos Aires, hacen que caiga el gobierno de Cullen y que las cartas de Berón de Estrada vayan a parar a Rosas. Rosas le hace saber a Berón de Estrada que sabe, mejor dicho, le hace saber que él está al tanto de que Berón de Estrada estaba, no sé si conspirando, o por lo menos estaba en la oposición. No era un gobernante sumiso ni adicto al gobierno de Buenos Aires. Entonces, ahí viene un poco el apresuramiento de Corrientes. Declarar la guerra a Rosas. Declarar la guerra al gobierno de Buenos Aires. Y se realiza esto, se declara la guerra. Berón de Estrada no era político, pero sí tenía un profundo sentimiento, ¿no es cierto?, un profundo amor por su tierra. Estábamos viviendo la época del romanticismo, es decir, los escritos, las novelas que venían de Europa, sobre todo de Francia, ¿no es cierto?, exaltaban ese amor por la patria. La Revolución Francesa, la Guerra Napoleónica, la lucha por la unificación de Italia, todo eso de alguna manera, ¿no es cierto?, contagiaba al criollo. Hubieron muchas guerras, ¿no es cierto?, que sabiendo de que se podía perder, decían, acá vine a triunfar o a morir, y terminaban con esos actos de arrojo. El mismo Artigas, su lucha contra el imperio del Brasil era prácticamente una guerra perdida, y sin embargo nunca bajó los brazos y hasta el último momento combatió contra Brasil y contra Buenos Aires, que no es poca cosa. La figura de Berón de Estrada está, por decir así, contrabalanceada en mi novela y en la historia, objetivamente, por la figura de Ferré, de Pedro Ferré. Pedro Ferré dice en sus memorias: yo formé a esta provincia, y en realidad no se jactaba, no estaba mandándose la parte. En realidad don Pedro Ferré organizó la provincia de Corrientes desde su formación a principios de la década del 10. Pedro Ferré era todo lo contrario de Berón de Estrada, no era militar, por empezar, era un político muy avesado que batalló, luchó contra Rosas porque entendía que la política rosista perjudicaba enormemente a Corrientes. Durante los 30 años que duró el gobierno de Rosas, o durante toda la época en que Rosas estuvo en el gobierno, lo venció, fue en parte de la batalla de Caseros, tuvo lugar en el año 52, el 3 de febrero. Había construido las balsas que cruzaron al ejército libertador
de Entre Ríos a Santa Fe, y finalmente fue constituyente del 52, fue uno de los que juró, o no llegó a jurar, pero fue diputado constituyente por la provincia de Catamarca en la Constitución del 52, después fue electo senador por la Constitución del 52, de modo que fue un hombre que verdaderamente triunfó en sus anhelos, quizá mucho más inteligente, mucho más astuto que todas estas personas que murieron en Pago Largo. Ferré también tuvo la inteligencia suficiente como para hacerse asesorar y acompañar por grandes militares de la época, sabiendo él, conociendo su limitación de que no tenía conocimientos militares. Luego del desastre de Pago Largo, Ferré acompañó, o por decir así, instó a grandes generales como el general Paz y el general Lavalle para luchar contra Rosas desde Corrientes. Hay una frase de Berón de Astrada que es muy curiosa. Cuando sabe que se va ya a la guerra, porque se ha declarado la guerra, se fija incluso el enfrentamiento que se va a producir el 31 de marzo del 39, él le dice, Genaro Berón de Astrada le dice a quien se consideraba su novia en ese momento, que era Rosario Mantilla: sabrás, le dice, que si no me muero en el campo de batalla, no sé qué va a pasar si no moriré en mi despacho. Es decir, él sabía que aún dentro de la sociedad correntina, de sus colaboradores, él tenía opositores mismos, es decir, no todos estaban con lo que él pensaba. En el campo de batalla finalmente se muere en ese enfrentamiento cruel. Y la historia toma la figura del general doctor Pascual Echagüe, que era el gobernador de Entre Ríos, que es el que comanda el ejército que se enfrenta con el primer ejército correntino, libertador correntino. Pero en realidad quien está detrás de la muerte de Genaro Berón de Astrada es Urquiza, Justo José Urquiza, que es un gran militar, que es quien va a tomar las banderas derrotadas en Pago Largo años después en Caseros, pero que sin embargo toda la historia lo ha indicado indudablemente como el principal responsable de la hecatombe, de la matanza de Pago Largo. Porque eso no fue solamente una derrota, fue un derramamiento de sangre en muchos casos inútil y terrible y feroz. Indudablemente a Genaro Berón de Astrada la muerte que le esperaba allí estaba más que escrita, estaba decidida. Hay otro hecho trascendente que realmente destacamos acá, otro hecho curioso. Cuando está conduciendo su ejército, baja en Goya, van caminando por las calles de Goya, que era una pequeña villa en ese momento, se faenaban las calles, y al pasar precisamente por un charco de sangre, el caballo de Berón de Astrada pisa ese charco de sangre y las gotas de la sangre salpican la casaca blanca del gobernador. Entonces él se da cuenta de esto y lo mira a su compañero que iba junto a él, que era Gregorio Pampín, y le dice: si yo fuera un romano, me volvería, porque este es un mal presagio. Evidentemente, esas cosas del destino, ¿no?, hacen que realmente este sea el presagio de lo que ocurriría apenas unas horas después con la propia vida de este joven gobernador. Cuando esto se produce, Corrientes tiene que adherirse, conocida la derrota, Corrientes tiene que adherirse al nuevo orden de cosas, a tal grado que llega a declarárselo al difunto gobernador traidor y fratricida, a tal grado. Y ojo que en esto tenemos que encontrar incluso la figura de Pedro Ferré. Es lo que un poco llama la atención y decimos, ¿cómo? Si Pedro Ferré fue uno de los que lo impulsó, que era uno de los caudillos, podría decirse entre comillas, de Corrientes, impulsó la llegada de Berón de Astrada al gobierno, ¿cómo es posible que ahora esté amparando, digamos, o esté de acuerdo con esta nueva política? Y hay que reconocer que la política tiene muchas aristas y que en ese momento a Corrientes le convenía callarse, adherirse e incluso criticar ferozmente la figura o la memoria de su gobernador muerto y de todos aquellos que colaboraron en la batalla de Pago Largo. Esto no va a seguir así por mucho tiempo. El 6 de octubre de ese mismo año de 1839, un golpe de Estado derrocará al gobierno provisorio rosista y Corrientes volverá a ser la rebelde o la predilecta del sacrificio, como lo llama el poeta, ¿no? Berón de Astrada, tal vez, como se inmoló en Pago Largo, como un militar, ¿no es cierto?, a pesar de la derrota, pasa a la inmortalidad, cosa que no es muy frecuente en las historias.
Siempre las historias buscan los generales vencedores. Sin embargo, los correntinos le rendimos el mayor de los homenajes a alguien que fue derrotado, pero que inclusive derrotado salió victorioso. Algún historiador alguna vez dijo, las banderas derrotadas en Pago Largo son las que pasearon triunfando en Buenos Aires después de Caseros. Lo que hago es tratar de indagar en la psicología de los personajes. En realidad Borges decía que la novela es siempre de curso psicológico. Entonces me interesó sobre todo reflexionar un poco acerca del modo de ser de los correntinos. En realidad todo historiador, toda persona que intenta investigar sobre el pasado de la ciudad o del lugar donde vive, indudablemente está tratando de averiguar también un poco sobre sí mismo, de dónde venimos, quiénes somos. Nuestra identidad está formada por nuestro pasado. Y Verón de Estrada fue un intento de mi parte de reflexionar, de pensar un poco de dónde venimos, cómo fue Corrientes, tratar de reconstruir la sociedad de aquella época, y la enmarqué, como correspondía, en la época del llamado romanticismo tardío. Verón de Estrada se me ocurrió muy similar o muy parecido al héroe romántico por excelencia. Pensemos, por ejemplo, en Lord Byron, un poeta romántico inglés que murió en Grecia luchando por la liberación, una revolución luchando por la liberación de Grecia. Verón de Estrada encarna este ideal, este personaje que está dispuesto a dar la vida por defender sus ideales, por defender la libertad, por defender los valores que él entendía merecían morir, que uno muriera por ellos. De modo que un personaje rayano en la temeridad, digamos, que en realidad durante muchos años, en la época inmediata posterior a su muerte, trató de borrárselo de la historia, se lo trató de olvidar, en realidad porque la batalla de Pago Largo fue, como lo describen los historiadores, un verdadero desastre, donde murieron 3.000 personas y donde cada una de las familias de la ciudad, de toda clase social y de toda índole, perdió un hijo o un hermano o un esposo, y entonces sumió a la ciudad, a la provincia, en un verdadero caos durante todo el año subsiguiente. Para conocer la realidad de la vida de Verón de Estrada es importante conocer el contexto social en el que creció, se desarrolló y murió el prócer correntino. Las realidades políticas imperantes en ese momento en Corrientes y en el país son también marcas muy importantes para comprender esta historia. En el orden provincial creo que es muy importante destacar. Corrientes está viviendo, yo te diría, uno de sus mejores momentos en el siglo XIX, porque estamos ya en el periodo de lo que se da a llamar la provincia orgánica. A partir de 1821, Corrientes se organiza como provincia constitucional, dicta sus primeras constituciones, tiene sus primeros gobernadores constitucionales, que van respetando sus periodos, sus plazos, en la alternancia y en el tiempo de su mandato, a tal punto de que Verón de Estrada va a ser uno de los gobernadores constitucionales de nuestra provincia, teniendo en cuenta los gobernadores anteriores, que creo que es el sexto, y teniendo en cuenta de que gobernantes como Atienza y Ferrer repitieron su mandato, es el séptimo, el octavo gobernador constitucional. En el aspecto social, terminadas las luchas artiguistas, después la de Pancho Ramírez con la República Entrerriana, Corrientes entra en un periodo de paz. Yo te diría que, salvo algunas incursiones de los indios Guaycurú del Chaco, Corrientes no se tuvo que armar en ese periodo, lo que permitió, ¿no es cierto?, que su población creciera. Y creciera a un ritmo bastante acelerado, con un índice de natalidad superior a la media nacional inclusive. Se desarrolla sobre todo su interior, su campaña. Corrientes va ocupando espacio a raíz de su actividad ganadera, y prácticamente es la época en que ocupa todo el territorio que hoy poseemos. Corrientes, por ejemplo, en esa época tenía el 90% de su población era de condición rural.
no más del 10% vivía en la ciudad de Corrientes, en lo que hoy es la capital. En el 19 ha crecido tanto la actividad ganadera en Corrientes que comienzan a aparecer los saladeros, lo que hace, ¿no es cierto?, de que esa aristocracia de hacendado se comiencen, diríamos, a distanciar económicamente del resto de la sociedad. Esta es la conformación social, pero en lo político, el hecho de que Corrientes se organice ya, ¿no es cierto?, institucionalmente, va a provocar, por ejemplo, que en el año 22 ya Corrientes se siente en igualdad de condiciones con otras provincias en el Tratado del Cuadrilátero. Posteriormente, en el 26, va a participar en el Congreso Nacional que convoca Rivadavia, que quiere reorganizar las Provincias Unidas del Río de la Plata que habían caído en el 20 después de la primera batalla de Cepeda. En el 28 va a asistir a la Convención Nacional de Santa Fe, para donde se van a discutir los tratados de paz con el Brasil, con el cual habíamos estado en guerra. Y en el 30 y 31 actuamos en el Pacto del Litoral, más conocido, ¿no es cierto?, como el primer pacto federal del año 31. Este pacto federal va a marcar un quiebre en las relaciones de Corrientes con otras provincias, especialmente con Buenos Aires. Los correntinos no estaban muy de acuerdo con, diríamos, la resolución final que tuvo el pacto. Corrientes había comenzado a tener una política económica de tipo proteccionista. Buscaba la defensa de las producciones provinciales del interior, en contra del puerto de Buenos Aires, que tenía una política más librecambista, es decir, esa burguesía mercantil de Buenos Aires, ¿no es cierto?, asociada a esa aristocracia de hacendados de la provincia de Buenos Aires, vivían, diríamos, principalmente a costa de su aduana, y eso perjudicaba al interior. Y eso va a producir, ¿no es cierto?, una serie de enfrentamientos entre Corrientes y Buenos Aires en lo político y en lo económico. En lo político, porque Corrientes pedía, a través de sus mandatarios, especialmente de Pedro Ferrer, ya la organización de la República y la elección de un Congreso de diputados de todas las provincias para que de alguna manera dirija los destinos del Río de la Plata. Y en lo económico, la distribución de las rentas aduaneras, que serían, diríamos, algo así como el inicio de la discusión por la coparticipación federal. Y comienza un periodo que llamaríamos de enfrentamiento entre el interior y sobre todo en Corrientes con Buenos Aires, pero es un enfrentamiento ideológico que se va a dar a través de periódicos, de publicaciones, de cartas, donde cada uno va a defender su posición. Buenos Aires, por supuesto, defendiendo la suya, su libre cambio, y Corrientes defendiendo su proteccionismo. Esto se va a ir prolongando hasta el año 38, en que termina ese periodo de enfrentamiento ideológico, y en el 39, con la batalla de Pago Largo, va a comenzar lo que se va a denominar el del enfrentamiento bélico. Después de Buenos Aires, Corrientes tenía más habitantes, más territorio afirmado que Santa Fe y que Entre Ríos. Por eso, si nosotros tenemos que después analizar el porqué de Pago Largo, las cuestiones son más profundas. Hay cuestiones económicas y hay cuestiones que no atañen solamente a Corrientes y a Buenos Aires. Inglaterra y Francia están en plena revolución industrial y están peleando por colocar sus productos en el Río de la Plata. Una nueva ideología se comienza a imponer en el Río de la Plata a través del liberalismo y del romanticismo, pero sobre todo aparece la masonería, que va a tener también un papel importante. Tal vez todavía la historia no haya de alguna manera descubierto todo lo que la masonería intervino, ¿no es cierto?, en estos enfrentamientos. Pero ni Francia, ni Inglaterra, ni Brasil, ni la masonería, ni la revolución industrial estuvo ajena, ¿no es cierto?, a ese enfrentamiento entre correntinos, entrerrianos y porteños durante todo ese periodo de las luchas civiles.
Genaro Verón de Astrada y Pedro Ferré fueron dos protagonistas excluyentes de la historia correntina de principios del siglo XIX. Entre los dos coinciden en fundar y desarrollar una logia masónica, Constante Unión, que según los historiadores sería fundamental y determinante para cada una de las decisiones que tomaron por ese tiempo. Verón de Astrada, según las documentaciones que obran en los escritos del historiador masónico Alcibíades Lapas, que tiene dos obras muy interesantes. Una se llama La masonería argentina a través de sus hombres, que es una suerte de diccionario, donde figura Verón de Astrada, y después sobre la historia de la Logia Constante Unión número 23 de esta ciudad de Corrientes, que existe hasta ahora, y ahí menciona Alcibíades Lapas lo que podemos llamar la fundamentación de la pertenencia de Genaro Verón de Astrada a esta logia. Según Lapas, Verón de Astrada, Pedro Ferré, Manuel de Olazábal e incluso un coronel Núñez son algunas de las figuras que habrían fundado el 12 de octubre de 1834 esta logia masónica Constante Unión número 23 hoy en día de la ciudad de Corrientes, que hasta ahora persiste. Justamente el 12 de octubre pasado cumplió 170 años. A esa logia perteneció Verón de Astrada, y con el grado de lo que sería el presidente de la logia, que se llama el Venerable. Esto no está, diríamos así, como diríamos, comprobado fehacientemente por una documentación, pero sí lo explica Lapas en su obra, en cartas que Manuel de Olazábal le remite al general Mitre, ya él muy anciano, le cuenta cómo fue la fundación de la logia y le hace referencia a estos personajes que yo te he mencionado, que además había otros de la época. En la sede, diríamos, de la logia actualmente está el retrato de Genaro Verón de Astrada, porque es tenido como reconocido, diríamos así, por el uso y la costumbre, como el primer presidente y fundador de ella. En esa época, pertenecer a la logia, como hasta ahora, incluso te digo porque la masonería es una institución filantrópica que tiene intereses comunes a sus miembros, significaba ser un amante de la libertad, como realmente lo fue Verón de Astrada, y como lo plasmó, y eso es una cosa muy interesante que yo quiero rescatar, como quedó plasmado en la Constitución de 1838, que nunca se pudo llevar a cabo, mejor dicho, que nunca fue puesta en vigencia, porque lamentablemente después sobrevino Pago Largo. Y en esa Constitución, en su primera parte, donde se recogen los derechos del hombre y del ciudadano, están citadas, ¿no es cierto?, los derechos que tienen los ciudadanos, que son precisamente los derechos a la libertad, la seguridad, la propiedad y una serie de anhelos, diríamos así, muy propios de los que la masonería sustenta. La masonería se basa en tres, diríamos así, fundamentales ideas: libertad, igualdad, fraternidad, ciencia, justicia y trabajo. Y esto está plasmado en esa Constitución muy bien en la primera parte, que cuando se habla de cómo tiene que ser un ciudadano, dice, por ejemplo, un hombre tiene que ser un buen ciudadano, un buen padre, un buen hijo, un buen esposo y un buen amigo. Y todo está plasmado en la Constitución, y según todas las, diríamos así, las referencias que se conocen, esto fue hecho a inspiración de Verón de Astrada. No hay datos fehacientes, no se conoce mucho de la vida masónica, diríamos así, de Genaro Verón de Astrada, porque la documentación perteneciente a la logia de esa época se perdió en el transcurso del tiempo. Recién hay una documentación fehaciente de a partir más o menos de 1856 o 57, donde se hace referencia a la existencia previa de la logia que estaba antes. Porque ¿qué ocurre? Cuando Verón de Astrada muere, la logia entra en un periodo de silencio, podríamos llamarle, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir de alguna manera, la logia cierra sus puertas
y sus integrantes, como fueron perseguidos, ya empiezan a ganar de nuevo el poder los enemigos, digamos, los enemigos de la gente que había estado con Verón de Astrada. Entonces, diríamos como que se disuelve la logia, ¿no es cierto? Para volver a reaparecer, como te digo, más o menos 10 años después o 20 años después. La masonería es una sociedad secreta cuyos miembros, agrupados en logia, practican la fraternidad y la ayuda mutua. Su origen se remonta a la Edad Media, a las corporaciones gremiales de entonces, cuyos integrantes mantenían en secreto sus respectivas profesiones. Verón de Astrada fundó una logia, la Logia Constante Unión, que según Federico Reiniero aún continúa vigente en la actualidad. Otro tema muy interesante que tiene que ver con esto, es una deducción personal. Cuando Verón de Astrada es nombrado gobernador, porque en un primer momento, a la muerte de Atienza, Verón de Astrada es nombrado gobernador, diríamos así, de manera provisoria. Entonces, pero él, antes de asumir en propiedad, pide un plazo de 6 días para reflexionar, dicen. Supone Hernán Gómez que esos 6 días fueron para consultar a las personas más destacadas de Corrientes de aquel momento, porque Atienza era favorable a la política de Rosas. En cambio, ya Verón de Astrada se supone que iba a consultar a la gente más expectable, diríamos así, de Corrientes del momento, para ver cómo iba a seguir la política. Eso ya es una apreciación de Hernán Gómez, cómo iba a seguir la política de ahí en adelante, que ya se suponía, dice Castelo, que su política iba a ser contraria a la de Rosas. Estos 6 días que pidió Verón de Astrada, no solamente que habrá recurrido a preguntar a los ciudadanos expectables, sino también a aquellos que fueron sus hermanos masones, para ver cómo iba a hacer para seguir adelante. Esa es una deducción mía después de haber leído algunas notas, precisamente de Alcibíades Lapas, en algunos de sus escritos. Cuando se inicia la creación de la logia, Verón de Astrada tenía efectivamente 30 años, si estamos de acuerdo con las referencias que nos dan. Y efectivamente era un hombre joven, y a los 26 años Verón de Astrada ya estaba formando parte de las milicias, digamos así, correntinas, de los ejércitos de la provincia. Las dos cosas más importantes de la época de Verón de Astrada son no solamente su declaración de guerra de Rosas, sino muy especialmente la Constitución. Dice, por ejemplo, que el gobierno es instituido para garantir al hombre el goce de los derechos naturales e imprescriptibles, y esos derechos son la libertad, la seguridad y la propiedad. ¿Y qué es la libertad para esta Constitución? La libertad es la facultad que tiene todo hombre de hacer lo que no perjudique a los derechos de otro. Ella tiene por principio la naturaleza. Y después, más adelante, se habla a las obligaciones de los ciudadanos y de la sociedad, dice que todos los deberes en general del hombre y del ciudadano se derivan de estos dos principios grabados por la naturaleza en todos los corazones. No hagáis a otros lo que no querrás que se os haga. Haced constantemente a los otros el bien que querrás que se os hiciere. Ninguno es buen ciudadano si no es buen hijo, buen padre, hermano, buen amigo, buen esposo. Y ninguno es hombre de bien si no es libre y religiosamente observador de las leyes. Estas declaraciones reflejadas en la Constitución traducen mucho, yo te diría muchísimo, del espíritu masónico que reinaba entre estas personas. La Logia Masónica Constante Unión número 23 sigue existiendo hasta ahora y sigue funcionando
en un local de la calle San Martín. Y hasta ahora tiene personas que pertenecen a ella. Yo tengo, por suerte, mucha buena amistad con mucha gente de esa pertenencia y escribí un trabajo sobre la historia de la logia, publiqué en los diarios y después lo presenté en un encuentro de geohistoria y entonces tuve oportunidad de acercarme y conocer bastante acerca de ella. Genaro Berón de Astrada muere el 31 de marzo de 1839 ante las fuerzas entrerrianas, aliadas de Juan Manuel de Rosas, al mando de Justo José de Urquiza, Pascual Echagüe y el oriental Servando Gómez. Esto fue conocido como la Batalla de Pago Largo. Indudablemente la época de Genaro Berón de Astrada, como la de Perugorría, la de Ferré, los Madariaga, antes incluso, el honor se ganaba en las acciones y perder la vida por el honor y por las ideas era algo indudablemente que no se discutía. Por eso aquello, por ejemplo, de cuando a él le dicen que huya, o algunos que han criticado la posición de no volverse atrás o pactar con el enemigo, no entienden cómo Berón de Astrada y todo su ejército se va a inmolar en esta batalla contra un ejército que tiene 4.000 hombres más. Y bueno, es el honor, es la palabra emprendida, es la palabra asumida, es el honor de gloria que sienten los hombres de esta época. Hay que entenderlo desde esta perspectiva, hay que entender también el hecho de la matanza feroz, de las degollaciones, de los fusilamientos. Por ejemplo, a Berón de Astrada le sacan una lonja de la espalda, le sacan la piel de la espalda, estando él todavía con vida, o sea que es un suplicio terrible, le cortan una oreja. Tiburcio Rolón, que es un coronel muy querido en aquel momento, que es un niño de la sociedad principal, que tenía sus vinculaciones, que en algún momento él se había manifestado opositor a lo que iba a hacer Berón de Astrada, pero que de pronto da vuelta y se adhiere a lo que dice el gobernador para apoyarlo, para apoyar el proyecto de Corrientes frente a Buenos Aires, al puerto de Buenos Aires. Él se va a enfrentar en esta batalla y también va a perder la vida, y va a perder la vida en manos de su íntimo amigo Urquiza. Urquiza lo ve, lo reencuentra, lo reconoce. Tiburcio tenía 29 años, Urquiza un poco años más, ¿no? Lo reconoce, lo ve y sin embargo da la orden de que se lo fusile. Y Rolón no dice nada, no pide clemencia. Es decir, estaba mal visto aquello de hacer pactos para salvar la vida. Digamos, el patrón por el cual se guiaba el honor en esa época y que venía desde los tiempos de la colonia y mucho más atrás también, indudablemente era esta situación. Mantener las ideas hasta lo que cueste, hasta el fin, y si fuera en el mismo caso con la propia vida, ¿no? Berón de Astrada de alguna manera representó, ¿no es cierto?, a la generación de su época. Un historiador colega mío dijo de que Corrientes siempre se caracterizó por dar excelentes soldados, grandes guerreros, pero no tenía militares exitosos, prestigiosos. Pero sí, yo creo que de alguna manera en la persona de Berón de Astrada vemos, ¿no es cierto?, ese espíritu del guerrero correntino y ese espíritu de sacrificio, ese espíritu de dar todo por la provincia, como también lo compararon, creo que muy acertadamente, con Genaro Perugorría, que fue el otro gran inmolado de la provincia de Corrientes. Si tuviéramos que hacer un análisis de la vida histórica de Genaro Berón de Astrada, vamos a partir de las carencias que tuvo. No fue un gran militar, no duró mucho tiempo en el gobierno, no estuvo mucho tiempo en el gobierno. Su obra es discutible desde el punto de vista estratégico, político, porque se puede criticar el hecho de haber roto relaciones con Buenos Aires. Pero ¿qué es lo que juega a favor de Berón de Astrada? El hecho de que el poco tiempo que estuvo en su gobierno, y por eso tal vez se lo recuerda, más allá de su muerte,
ejerció todo un ordenamiento del Estado, que venía siendo ordenado de 1821, pero que debía ser continuado, digamos. Si tuviéramos que compararlo con otros coetáneos suyos, contemporáneos suyos, indudablemente es pequeña, porque Pedro Ferrer fue un estadista, fue un gran gobernante, gobernó mucho más tiempo y, como digo, fue un estadista, es decir, armó toda una situación de gobierno y su sello impregnó a Corrientes en esa época. Si tuviéramos que enfrentarlo con figuras como la del mismo Estanislao López o Quiroga, tal vez, que es un poco anterior, la de Genaro Berón de Astrada no es la de un caudillo, no es la de un gran militar, no es la de un gobernante que estuvo mucho tiempo, pero lo poco que hizo, y coronado por esa muerte sangrienta en la cual se destacan los valores y los ideales que él defendió, eso hace que sea trascendente. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que hace que hoy lo recordemos? Indudablemente la defensa de sus ideas en ese momento y de haber plantado, no sé si sabiendo que iba a tener prolongación en el tiempo, de haber plantado la idea de patria, libertad y constitución, que no era otra cosa que exigir la constitución para el país. Si hay algún personaje sobre la cual todos los historiadores pusieron sus miras, fue sobre Berón de Astrada. Posiblemente sea el personaje más estudiado, ¿no es cierto?, más conocido. Berón de Astrada no es un personaje que salió así al azar. Él representa una generación, representa una época, representa un espíritu, representa una manera de ver las cosas, de interpretar, ¿no es cierto?, cómo hacer la política. Algo que también llama la atención, cuando el país se constituye, se organiza constitucionalmente desde el 53, y el general Justo José Urquiza, antiguo verdugo de tantos correntinos, se sienta en el sillón de Rivadavia, ¿qué hace? Le otorga una pensión vitalicia a las hermanas de Genaro Berón de Astrada, que no tenían lo que hoy llamaríamos una jubilación siquiera de privilegio por haber sido hermanos de un prócer, y que vivían, digamos, de lo poco que les había quedado. Esta pensión vitalicia la van a gozar sus hermanas hasta el fin de sus días. ¿Qué nos está diciendo? Que a pesar, digamos, de haber tenido un gobernador en la familia, en ese corto lapso de tiempo ni siquiera no usaron las influencias para, digamos, asegurarse su futuro. Pero hoy día eso pues, nos parece extraño. Y yo creo que es eso lo que un poco se recuerda, se valora por allí, se destaca, ¿no? Lo que hay que valorar de Berón de Astrada, creo yo, es su defensa de la libertad, su amor infatigable, diríamos así, interminable por la libertad del hombre, por la libertad del ciudadano, que lo lleva a ir a luchar, y yo creo que lo lleva a ir a luchar en inferioridad de condiciones, aún sabiendo que iba a la muerte, o que iba a perder por lo menos. Y hay que rescatar eso, que lo digo yo ahora, y lo dijo Bartolomé Mitre ya en 1878, cuando escribió el de Cocoajacatú, donde hablaba de cómo Corrientes pagó largo por su amor y su defensa a la libertad. Entonces, eso es lo que hasta ahora tenemos que valorar y rescatar. Los Berón de Astrada y sus correntinos fueron a defender la libertad. Y ahí empieza el camino que nos va a llevar después a nuestra organización nacional. Ahí empieza el camino que nos va a llevar a Caseros y finalmente a la organización nacional. ¿Qué encontramos en Berón de Astrada? Encontramos una especie de encarnación, de encarnadura humana de valores muy altos. Un hombre íntegro, un hombre honrado, fue uno de los personajes de la historia más, así como San Martín en la historia nacional, Berón en la historia de nuestra provincia fue uno de los hombres más estudiados, es uno de los hombres más estudiados, más indagados por los historiadores. Y hasta ahora no se ha podido encontrar ningún resquicio de lo que podríamos llamar algún vicio, alguna corrupción o alguna falta cometida por él, tanto en su vida pública como en su vida privada. De modo que encarnó al hombre público ideal, tanto de aquella época como de nuestra época. Indudablemente también podemos criticarle esa impulsividad, esa temeridad, por decir así, en llevar adelante una guerra que era a todas luces desaconsejable, e inclusive en el momento de la batalla en que le ofrecen huir, ya estaban a punto de ser derrotados, Berón les contesta a sus lugartenientes: vayan ustedes, yo he venido a vencer o morir. De modo que hay una especie también de compromiso, por decir así, rayano en el fanatismo que no podemos dejar de destacar. Pero indudablemente, como todo hombre grande de la historia,
puede servirnos siempre como ejemplo. Es recordado de la manera de vida. A mí me da que pensar a veces, porque el 31 de marzo de cada año indudablemente se lo recuerda por el hecho de la batalla y se recuerdan al soldado desconocido, a los que se murieron en esa batalla. Se hacen homenajes ante su mausoleo en la catedral, pero si nosotros comenzamos a ver el estado de deterioro del mausoleo, que hace décadas que se viene gestionando su restauración, y un poco el abandono, el olvido que a veces se tiene en la cotidianidad, en los días del año, sobre la figura de Genaro Berón de Astrada, en el monumento nunca construido, todo esto nos hace pensar si realmente lo recordamos a diario o es una de esas figuras que están como símbolos, que son queribles, que están allí, que nadie las mueve, pero que sin embargo el común del correntino hoy día o de las generaciones nuevas a veces no saben, no lo recuerdan de la manera debida, ¿no? Lo lamentable en estas cuestiones es que muchas veces la historia no es enseñada, no es contada a nuestros hijos y corremos el riesgo de que esos ejemplos se pierdan o que el conocimiento de estas personas realmente tan interesantes se pierda. Los romanos decían que uno deja de existir, uno muere realmente en el momento en que alguien ya no lo recuerda más. La historia siempre se escribe desde el presente y para el presente. Y cada presente tiene interrogantes diferentes a las generaciones que le precedieron. Es decir, que esta generación que hoy está viviendo tiene otras cosas que preguntarle a Berón de Astrada. Y yo creo que es la obligación del historiador, ¿no es cierto?, atender a esas demandas de las generaciones actuales para mostrarle realmente quién fue Berón de Astrada. Y creo que en esos nuevos interrogantes, en esa nueva respuesta, Berón de Astrada va a aparecer, ¿no es cierto?, en toda su magnitud. En la batalla de Pago Largo murieron muchos miles de soldados correntinos. Con la batalla de Pago Largo empieza a crecer y a gigantarse la historia de Genaro Berón de Astrada, un hombre que defendió el ideal y el honor de los correntinos hasta la muerte.